Hola queridos chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos al curso de Buenas comunicación. noches, profesor. Hoy hola Alicia, estamos a domingo 25 de mayo del año 2025. ¿Qué tal chicos, chicas? Esperando que estén bien de salud, gozando de buena salud, que es lo más importante, y listos y presos para empezar nuestra sesión de clases del día de hoy. Esperando pues seguir con esa mística de seguir estudiando, entrando a vuestras clases, participar en clases, que es importante, como todo estudiante que tiene que ser, ¿no? El estudiante tiene que ser competente, tiene que tener la capacidad de interactuar con sus compañeros, con el docente. Seguramente el tiempo que destinamos a las clases, en este caso virtuales, son pues cada fin de semana, y muchos de ustedes lo aprovechan de buena manera para poder absorber las dudas que se van o van surgiendo cuando van desarrollando su módulo. Buenas noches, Luciana, Fabiola, Mari y todos los que están ya en clases. Muy bien, chicos, a ver, recordamos un poco qué tema platicamos el día domingo. ¿Alguien recuerda sobre qué hablamos el día domingo? Buenas noches, profesor. Hola, Yo, sobre el romanticismo peruano. muy bien, hablamos del romanticismo peruano. ¿A qué escritor hablamos cuando hablamos del romanticismo peruano? ¿Recuerdas, hija? ¿De qué escritor peruano hablábamos? ¿Alguien recuerda, chicos? De Ricardo Palma. Muy bien, y así que hablamos de Don Ricardo Palma, ¿correcto? ¿Y cómo se llama la obra más representativa de Don Ricardo Palma? La obra que escribió en este caso, que fue en total de 4 tomos. ¿Alguien recuerda? Se olvidaron. Tradiciones. ¿Qué Tradiciones peruanas. Claro, Tradiciones tradiciones. peruanas. Las peruanas, profesor. Tradiciones Claro, no, peruanas. no se olviden eso. Siempre aquí recordando porque es parte de nuestra cultura general, y eso es importante que ustedes, aparte de conocer, pues siempre tengamos en cuenta esos aspectos. Muy bien, hablamos de tradiciones peruanas. Muy bien, queridos chicos, chicas, hoy ya dando secuencialidad a nuestro tema, porque en este bimestre hemos hablado inicialmente del costumbrismo, luego hemos hablado la clase pasada del romanticismo, hoy toca platicar acerca del realismo, ¿sí? Del realismo. Estos 3 movimientos literarios se desarrollaron en el siglo XIX en nuestro país. Entonces vamos viendo acá. Aquí la pregunta dice, los jóvenes a la hora. A ver, este rostro que ven aquí, que está en blanco y negro, ¿cierto? El, ¿A qué personaje observamos en la imagen número 1? ¿Quién será ese escritor peruano? ¿Tienen idea ustedes? Por ahí quizás lo han visto en algún libro, les parece algo conocido. ¿Quién creen que sea ese señor? ¿Qué es el máximo exponente del realismo peruano? ¿Alguien tiene alguna idea, chicos? Carlos Augusto. Parece Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Se parece, sí, físicamente se parece, pero no es Carlos Augusto Salaverry. Carlos Augusto Salaverry sí corresponde al romanticismo peruano. Profesor Manuel González Prada. Muy bien, Dariana, es Manuel Prada, González. profesor. Muy bien, correcto, es Manuel González Prada. ¿A qué etapa de la literatura peruana pertenece? Hemos dicho a qué etapa. ¿Romanticismo o realismo? Realismo. Claro, pertenece al realismo, ¿no? Muy bien. Ahora dice, ¿qué observas en la imagen número 2? ¿Qué dice la número 2? Que vengan flores nuevos a dar flores nuevas, frutos nuevas. Y la famosa frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Aquí hacemos la siguiente pregunta de reflexión. Esta frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿crees que esta frase lo debemos o lo podemos usar en la actualidad? Aquí quiero su opinión, chicos. Solo su opinión. ¿Qué creen Creo, ustedes? creo que se refiere a que los jóvenes son más activos, más fuertes.
o hacen Ya, más trabajos, me parece. ya, Fabiola, Que los correcto, hija. jóvenes debemos trabajar más que los viejos. Que los jóvenes son como el futuro, algo Ujú. así. Ya, muy bien, hija, gracias. ¿Alguien más que quiera a opinar? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Creen que en la actual le podemos aplicar esa frase? Ya, lo dejamos en O suspenso porque sea, tú... profesor, quiere Dime. decir que los viejos deben de descansar y los jóvenes debemos de trabajar. Puede ser. Ya, sí, vamos a ver eso. De eso vamos a ver el día de hoy. ¿A qué se refiere cuando dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra? Muy bien, vamos acá un poco viendo el tema del realismo peruano. Como definición vamos a indicar que el realismo es un movimiento literario que surge en Francia. Ya chicos, surge en Francia. Recordando que el romanticismo surge en Alemania, el realismo surge en Francia. Se oponen. El romanticismo se opuso al neoclasicismo francés. Surge el romanticismo, surge el realismo en oposición al romanticismo. ¿Y por qué se opone? Por los excesos. Recuerden que los románticos primero eran los sentimientos, la pasión, la imaginación y luego la razón. Para los realistas no, primero es la razón, luego los sentimientos, la pasión. ¿Sí? Es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX. Cuando dice ideas científicas del siglo XIX, en este caso coge algunos movimientos filosóficos como el positivismo de Francia y también se apoya bastante en lo que desarrolló Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin tiene un libro que se llama el origen de las especies, en la que él nos hace una referencia de que el hombre, pues nosotros los seres humanos, provenimos del mono, ¿no? De un proceso de hominización. Primera, pues el mono era un cuadrúpedo, ¿no? Cuadrúpedo, cuando decimos de cuatro, nada así como un monito que conocemos. De pronto se puso bípedo, o sea, dos patas, pero era lo que llamamos el Homo erectus, el hombre erecto. Ya no era cuadrúpedo, sino era bípedo. Y dice que, de acuerdo a esa teoría, que ese Homo erectus empieza a desarrollar la mano. Y al desarrollar la mano, eso sí es científicamente demostrado, el que desarrolla la mano desarrolla el pensamiento. Y por eso siempre digo, chicos, tomen apunte, y ustedes quizás no me hacen caso. El tema de tomar apuntes y desarrollar la mano, desarrollamos el pensamiento. Eso está científicamente corroborado. Entonces, se dice que este Homo erectus, ese medio monito, medio chango todavía, se para, obviamente no erecto, sino así medio agachadito, pero empieza a desarrollar la mano. ¿Por qué coge la mano? Agarrando pues piedras, etcétera, cogiendo cosas para alimentarse y desarrolla el pensamiento. Y viene lo que se llama el homo habilis, de habilidad con las manos. Y al desarrollo, repito, al desarrollo de la mano, desarrolla el pensamiento y viene el Homo sapiens. El Y Homo luego, sapiens. ahora es el Homo sapiens sapiens, doblemente sabio, ¿no? Bueno, es la teoría que desarrolló Darwin y esa teoría se va a apoyar mucho el realismo, en este caso universal, que surge, repito, en Francia. En Francia hubo buenos escritores, como Stendhal, Honoré de Balzac, Gustavo Flaubert, y también en Rusia como Fedor Dostoyevsky. Dostoyevsky tiene un libro que se llama Crimen y Castigo, que es una obra muy formidable desde el ángulo psicológico. Quizás alguno de ustedes al terminar su carrera del colegio, digo, su estudio secundario, va a estudiar Derecho y ese libro, que es Crimen y Castigo, es un libro exacto para hacer el análisis de un crimen, ¿no? Desde el ángulo psicológico, policial, etcétera, etcétera. Ahora, eso traído a nuestro país, queridos chicos, en nuestro país se daba otra situación. ¿Cuál es la situación en el Perú? La guerra con Chile. ¿Sí? La guerra con Chile. En nuestro país el realismo surge a fines de la guerra con Chile. ¿Sí? Cuando ya nos estaban dando nuestra katana a los chilenos. Y posterior a ello viene una etapa de la reconstrucción nacional, ¿no?
una etapa de reconstrucción nacional en la que en este caso, lo que vimos también en la clase pasada, cuando Ricardo Palma se le llamaba ¿cómo se llama a Ricardo Palma, chicos? ¿Recuerdan? ¿Cómo se le llama? Su apelativo. El bibliotecario. Mendigo. El bibliotecario mendigo. Claro, el bibliotecario mendigo. El bibliotecario mendigo. Es la etapa, eso es fe, en la etapa de la reconstrucción nacional. En este caso, queridos chicos, hay que tener en cuenta el realismo en este caso se desarrolla durante la guerra con Chile. ¿Qué más? Vamos a encontrar en esta etapa una crítica social, va a haber una defensa del hombre indígena, del campesino y del obrero. En este caso, para ejemplo, González Prada, el único que tenía que merecer respeto en nuestro país eran los indígenas, los campesinos y los obreros. ¿Y por qué, dirán ustedes? Porque fue el único capaz que dio su vida, puso el pecho en la guerra con los chilenos. Digámoslo así, los aristócratas limeños se opacaron, se escondieron, se acobardaron. Y obviamente en esta etapa va a haber la corrupción moral. La corrupción siempre está entronizada en nuestro país. Y González Prada decía, en el Perú donde se pone el dedo sale pus, se pudre. Y es más, creo que comentamos la clase pasada, cuando empezó la guerra con Chile hubo un presidente peruano que se fue a Europa a comprar armamentos llevando dinero y lingotes de oro. Se fue feliz comprar armamentos y no compró ni una bala, ni una bala. Se quedó con todo el dinero y todo el oro. Es el tipo de gobernantes que hemos tenido, queridos estudiantes, en nuestro país. Y seguimos arrastrando esa cadena hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué más? El realismo peruano expresa sus temas concretos de la realidad cotidiana y va a surgir en esta etapa el nacionalismo peruano. Continuamos acá. ¿Cuáles son las características del realismo? Una de las características del realismo es que va a existir una oposición al romanticismo. El realismo se opone al romanticismo. Rechazo al tono intimista, al tono sentimental que desarrolla el romanticismo. Otra característica, va a haber un rechazo de lo pasado y de lo exótico. Si los realistas rechazan pues todo lo vinculado al pasado, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ricardo Palma hablaba pues de la época de la colonia, de la época de los incas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso rechaza el realismo. El realismo quiere ver netamente lo que es la realidad. Dime, Alicia, ¿alguna pregunta, hija? Alicia Ramos. Que estaba probando más su dedito para participar en clase, quiero imaginarme. Igual si hay preguntas me interrumpen y me dicen, profe, con toda confianza. Chicos, bien. ¿Qué más? Hace referencia a temas de orden social, como la guerra con Chile, también como referencia al abuso que cometían las autoridades en este caso en los Andes, sobre todo en los Andes, por parte del gobernador, del cura, etcétera, que abusaban del hombre indígena, del campesino, pues en base a sus necesidades, ¿no? Otra característica, escribe sobre situaciones contemporáneas, lo que pasaba en nuestro país. Otra característica, preocupación por la renovación del país. También tuvo un propósito moral social, las obras deben transmitir ideas. Es decir, el realismo en nuestro país trató de dar lección e enseñanza didáctica. Y surge en esa etapa pues una etapa de nacionalismo, un nacionalismo de tipo agresivo, poco rebelde. Aquí vemos los representantes, aquí aparecen escritores mujeres, recordando que en el costumbrismo y en el romanticismo no había mujeres, pero aquí sí aparecen ya mujeres. Tenemos a Manuel González Prada con su obra Páginas Libres. Este sí hay que tener muy en cuenta. González Prada es uno de los buenos exponentes del realismo peruano. Igual tenemos a Clorinda Mato Turner con su obra Ave sin nido. Aparte de ellos tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera con su obra El Conspirador. Abelardo Gamarra con su obra 100 años de la vida perdularia. María Nieves y Bustamante con Jorge, el hijo del pueblo. Manuel Moncloa Covarrubias con su obra Coromitos y Amalia Puga de Lozada con su obra La felicidad.
Queridos chicos, de aquí no hay que olvidarnos estos dos grandes escritores, así como hemos visto en la clase pasada. En el costumbrismo, Manuel González, ay Dios. En el costumbrismo hemos visto dos escritores, Manuel Ascenso Segura y Felipe Parro Aliaga. En el romancismo que hemos visto en la clase pasada hemos nombrado a Ricardo Palma y Carlos Augusto Saravia. En el realismo debemos tener muy en cuenta dos escritores, Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. Chicos, vamos entonces a hablar de Manuel González Prada. Lo llamaban el apóstol de la muerte y otros también decían el sibarita. ¿Por qué? Porque, pues, ya saben, después de la derrota con la guerra con Chile, González Prada hizo sus discursos en Lima, en el Teatro Politeama, en el Teatro Atenea, en el Teatro Olimpo, hizo sus discursos y pues hizo su discurso hablando quién fue el causante que los chilenos nos sacaran el alma. Y obviamente pues ahí estaban los limeños aristócratas y gritaron al cielo, y ¿por qué se atreve a decirnos esas cosas? Entonces, en su época, González Prada, seguramente en el siglo XIX, es uno de los escritores más cultos que hemos tenido en nuestro país. Querido por pocos, odiado por muchos. Lo que odiaban eran los limeños. Y como características de su obra de González Prada, vamos a indicar, se le considera como el padre del nuevo pensamiento social peruano. Es decir, este señor un poco renovó no solamente la parte en sus ensayos, la parte de su pensamiento, sino también se abocó como un precursor del socialismo peruano. ¿Qué más? Fue el crítico más implacable de la derrota de la Guerra del Pacífico. Él criticó en forma implacable a todos los que causaron nuestra derrota en la guerra con Chile. ¿Y quiénes fueron? Básicamente los gobernantes, los aristócratas que no hicieron nada por nuestro territorio, por nuestra soberanía. Ahora, no solamente escribió ensayos, sino también escribió poesías, como en este caso podemos indicar que su poesía es tierna y de gran fuerza expresiva. Y de entre ese ángulo de su poesía vamos a encontrar que González Prada es el precursor del modernismo peruano, recordando que el fundador es el nicaragüense Rubén Darío. Ahora, ¿qué obras escribió? Una de las obras que escribió es Páginas Libres. Chicos, Páginas Libres. Pregunto, ¿páginas se escribe con J o con G? No se me duerman, muchachos, por Con G, favor. profe. Con ¿Con G, qué? profesor. Claro, páginas se escribe con G. Ojo, a páginas se escribe con G. Y ustedes eran profe, pero ¿por qué páginas está con J? G, Obvio, profesor. hay que respetar lo que hizo el autor. Recuerden que en la literatura no nos podemos atrever a corregir su ortografía, porque él sabe por qué lo hace. Bueno, yo cuando era estudiante en el colegio, mi profe de literatura me decía que se había equivocado al escribir páginas, pero no es cierto eso, no es cierto, no es que se equivocó. Lo que pasó con González Prada es que página escribió con J, porque él decía que nosotros los hispanoamericanos no debemos obedecer las normas que venían de España. Páginas se escribe con G y quien lo dice, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Y tenemos que cumplir lo que ellos dicen, la RAE. Pero él decía, no, nosotros no podemos obedecer las normas que vienen de España, debemos crear nuestra propia norma, nuestra norma gramatical. Y pues se quiso revelar y dijo, pues páginas lo escribo con J, la G reemplazado por la J. Ojo, entendió, repito chicos, era el hombre más culto del Perú en el siglo XIX y no se pudo haber equivocado. Otra obra, Horas de Lucha, también que es ensayo, Bajo el Oprobio, y otra obra es Figuras y Figurones. Ahora en poesía tenemos la obra Exóticas, Baladas Peruanas, Minúscula, Libertarias, Grafitos, entre otros. Vamos con Páginas Libres. Páginas Libres es una de sus obras más importantes de González Prada. En este libro hemos dicho que es una colección, que es una compilación de discursos que va a pronunciar González Prada
en los distintos escenarios de Lima, como el Teatro Olimpo, el Teatro Politeama, el Teatro Atenea, entre otros más, en la cual va a ser su prédica antichilena. Fíjense lo que decía González Prada. Fíjese su ortografía, fíjese cómo lo va rompiendo las normas que emitía la RAE. Dice, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy, fíjense ese hoy, para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Ojo acá. Los verdaderos vencedores fueron las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. ¿Qué más? Que vengan árboles nuevos, que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas, y los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ahora, aquí si queridos chicos analizamos esta pequeña frase, esta pequeña parte de su discurso de González Prada, él dice que Perú perdió la guerra con Chile por dos causas, dos motivos. Uno, por nuestra ignorancia. Dijeron, profe, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya hemos indicado quienes pusieron el pecho en la guerra con Chile fueron los indígenas, los campesinos, los obreros, que fueron a defender nuestra soberanía por el amor a la patria. Pero los aristócratas, los políticos limeños, nunca se enfrentaron a los chilenos, nunca. Es más, la última batalla que se liberó con los chilenos fue la batalla de Miraflores en Lima. Y esa a Miraflores, a la batalla de Miraflores, quienes defendieron Lima fueron los provincianos. Fueron los provincianos. Incluso acá hay una historia de un guaracino que fue a la guerra, un señor, y le siguió su hijo, un chico de 14 años. Cuando su padre fue abatido por el ejército chileno, él cogió las armas de su padre y se enfrentó a los chilenos. Y lamentablemente lo mataron también a ese niño de 14 años. Obviamente, estos obreros, estos campesinos, estos indígenas, nuestros compatriotas que defendieron nuestra soberanía, no tenían preparación militar. Simplemente fueron a la guerra por ímpetu, por defender nuestro territorio. Entonces, es más, estaban sin armamento. Obviamente los chilenos tenían mucha ventaja porque ellos fueron apoyados por el ejército inglés. Los ingleses lo apoyaron, ¿correcto? Entonces, eso fue nuestra realidad. Y otro aspecto dice acá que pues, nuestro espíritu de servidumbre, ¿no? Los peruanos, a ver chicos, ¿saben cómo nos llaman? Ojo, no quiero hacer una prédica, con nuestros hermanos chilenos y ecuatorianos, pero los chilenos y ecuatorianos nos llaman, tenemos nuestra chapa, ¿no? Así como nosotros a nuestros hermanos chilenos les decimos rotos y a los ecuatorianos les decimos monos, obviamente tiene su porqué, ¿no? En la guerra del 41 se dice, pues en la guerra con Ecuador, los peruanos iban y los ecuatorianos se subían a los árboles y los árboles disparaban a los peruanos y decían, ahí están los monos. Se quedaron con la chapa de los monos. Pero ¿saben cómo nos llaman a nosotros? ¿Tienen idea, chicos? ¿Tienen idea o no? No me dejen solito. Porque no me dicen, profe, bueno, no sé, al menos no sé, pues ya. No, profesor, no sabría cómo nos llaman. Al menos voy a tener un consuelo que me están escuchando. Nos dicen gallinas. De verdad, nos dicen gallinas, de verdad. Gallinas. A los peruanos, los chilenos y los ecuatorianos dicen gallinas. ¿Y cuál es el comportamiento de una gallina? ¿Qué simboliza la gallina? Que huye. Claro, huye, muy bien. Y cuando uno huye es sinónimo de cobardía, ¿cierto?
Ajá. Sí, profesor. La cobardía, pues. Y cacareando todavía se va. Es de suponerse que los chilenos Que vieron, solo cacarean y no hacen nada. claro, y eso vieron los chilenos en nosotros, chicos. Eso vieron en nosotros, Ay, nuestra profesor. cobardía. Ojo, ojo, repito, no de los campesinos, los obreros indígenas, ellos no. Los aristócratas, los militares, los políticos peruanos, ellos son los que se acobardaron. Ellos. Formal. Y entonces, es más, cuando se recordarán a cuando Grau hundió a unos barcos chilenos y habían náufragos, Grau los rescató, pero pasó lo contrario cuando los chilenos hundieron a Grau y sus, bueno, y sus hombres de Grau, los chilenos en el agua le fusilaron. Entonces nosotros los peruanos siempre tenemos ese don de ser buenas personas, ¿no? Bien, entonces ese es más o menos el contexto, queridos chicos, para entender. En función, en este caso hay que tener también muy en cuenta el tema de esto, el tema de, por ejemplo, ¿no? Como referencia, este, a los de Huánuco, por ejemplo, ¿saben ustedes? No sé si habrá alguien en clases de Huánuco. A los de Huánuco le llaman cariñosamente patas amarilla o pata amarilla. Incluso hay un grupo que se llama Pata Amarilla, que es de Huánuco. ¿Saben por qué le pusieron el nombre de Pata Amarilla a nuestros amigos de Huánuco? Obviamente No, tiene su historia. profesor. Sí he escuchado, No, pero no profesor. sé por qué le llaman así. Sí, sí, sí lo han escuchado. Yo sé que sí lo han Sí. escuchado. Se dice que la guerra con Chile, las mujeres, sus esposas de los campesinos, les tejieron así sus medias, o sea, sus ojotas hasta la rodilla, pero de color amarillo. Iban hacia la guerra con sus medias de color amarillo. Y era notorio, ¿no? Para los chilenos. Y los chilenos decían, pues ahí vienen las patas amarillas. Y esas patas amarillas eran soldados que iban de Huánuco a Lima, a defender Lima, ¿no? Y se quedaron con esa chapa de patas amarillas. Ahora, ojo chicos, cuando los chilenos nos derrotaron en la batalla de Miraflores, Lima fue sitiado por los chilenos. Hicieron, ni se imagina. Es más, hay un estudio histórico, se dice que en la primera semana nomás, en la primera semana, los chilenos, disculpen el término, violaron más o menos 9.000 mujeres en Lima, en una semana. Y creo que les comenté la clase pasada, y por ahí pasaba un general francés en esa época, pasaba por Perú, por Lima, y este general francés vio cómo los chilenos abusaban, violaban, robaban, quemaban, incendiaban, hacían sus atrocidades a los chilenos, y este general cuando vio eso, se fue a entrevistar con el general chileno, y le dijo así, literal, le dijo, te doy 24 horas para que tú y tus hombres se vayan a Chile. Si no haces eso, yo te traigo el ejército francés y te hago la guerra. Santo remedio, al día siguiente este general chileno se fue calladito a Chile. Y ahí recién nos dejaron. No sé cuánto tiempo hubieran durado ahí, haciendo de la suya los chilenos. Ahora, aquí hay un tema que es interesante, ¿no? Hemos dicho que lo vamos a analizar. Cuando dijo González para los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ahora, esta frase encaja sustancialmente en los políticos. ¿Por qué, profesor? Porque los políticos de esa época no hicieron nada por defender nuestra soberanía, no hicieron nada por defender nuestra integridad territorial. Entonces González Prada dijo, los viejos a la tumba, no es que se vayan al cementerio, sino que los viejos se pongan a un costado porque tuvieron su oportunidad de defender nuestro territorio, pero no lo hicieron. Y que den pase a los jóvenes que van con nuevas ideas, que van con ímpetu y que hagan pues lo mejor para nuestro país. Es lo que quiso hacer o lo que quiso decir González Prada. Y ahora preguntábamos al inicio de la clase, ¿no? Esa frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿podríamos aplicar en la actualidad? ¿Qué dicen chicos? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profesor. Claro que sí. ¿Cierto? Claro que sí. Sí, profe. ¿Por qué, profesor? Pues fíjese, ahora ya viene el próximo año son elecciones, que vienen las elecciones para elegir al presidente y los congresistas y todo lo demás. Ahora,
Ojo, yo no tengo, al menos yo me considero una persona política, no me gusta la política, pero siguen ahí, pues, disculpen, no sé si ustedes son seguidores, pero si les aguijoneo ahí, disculpen. Siguen los Acuña, siguen los Keiko, y la pregunta es, ¿en el Perú no hay nueva gente, no hay jóvenes? Pues está bien que el señor Acuña sea el líder de ese partido, pero ¿qué le pase a otros jóvenes de su partido? ¿No creen ustedes? ¿Por qué creen estar siempre en la cabeza y metidos en el poder? En nuestro país no hay jóvenes que se dediquen a la política. Entonces, esa parte, ustedes como jóvenes que son, tienen que ser un poco más críticos de nuestra realidad, ¿no? Ser críticos de lo que pasa en nuestro país. Estos congresistas actuales, disculpen el término, chicos, en el año 2018, en el gobierno de Vizcarra, todos, quizás ustedes todavía estaban en pañales, pero hubo un referéndum. ¿En qué consistía el referéndum para que no haya la bicameralidad? O sea, Cámara de Diputados y Senadores. Y todos votamos, todos los peruanos votamos que no haya eso. Solamente haya los 130 congresistas y ahí finalice. ¿Y qué ha pasado? Hace poco, 22, 23, 2022, 2023, me parece, que estos congresistas han anulado eso y han dicho, bueno, que haga la bicameralidad. Ahora, próximo año vamos a votar para diputados y senadores. Lo que son diputados, digo, lo que son congresistas ahora, nuestros congresistas que son, se acordarán, próximo año van a querer ser senadores. Y así no van a salir nunca de ahí. No van a salir. Y no van a salir. ¿Y por qué, profesor? Porque en la Constitución del 93 dice que no hay reelección de congresistas. Y como lo saben hacer muy bien, lo maquinan con diputados, congresistas. Un momento van a ser diputados, luego van a ser, senadores. Después de senadores van a bajar diputados, o sea, van ahí más. Ahí suben, bajan, suben, bajan. Y la pregunta es, no, ¿por qué no quieren dejar la mamadera? ¿Por qué? Ya han servido pues 5 años, ya han servido bien o mal, pero han servido, ya pues deben ir a su casa. No lo sé, pero no quieren dejar eso. Porque ahí está la plata, profe, por eso no se va. Claro, claro, seguramente eran profe, pero ¿cuánto gana un congresista? Vamos a poner 30,000 soles. Wow. 30,000 soles. ¿Eh? Pero ¿ustedes creen que eso más gana? No. Ejemplo, yo Ganan más, congresista, Ganan profesor. más, por eso es que no se quieren ir. claro, es Por que yo eso como, no se van, profesor. claro, Son unos hambrientos. suponiendo que yo sea congresista ya, chicos, suponiendo que ya soy congresista, ¿ustedes creen que yo como congresista, los grandes, los poderosos económicamente, no me van a sobornar para manejar la economía, la política a favor de ellos? Claro que sí. Y de eso se presta. Por ejemplo, ese tema, lo que ha pasado hace poco, chicos, en nuestro país, el tema en, en Patazo, en Otusco, que ha habido una matanza de unos mineros, eran 13 mineros que los han matado unos delincuentes. Ese tema, por ejemplo, de la ilegalidad de la minería, lo han ido aguantando, lo han ido aguantando, lo han ido aguantando. ¿Y dónde ha llegado? ¿Se dan cuenta? ¿A dónde ha llegado? Eso era matar de raíz y no haya ninguna, o sea, no haya pues minería ilegal en nuestro país. Pero como ahí, pues hay chancaca, como se dice, lo pasan por alto, lo pasan, lo aguantan, no lo ponen en debate y lo dejan ahí. Pasa lo que pasa. Bueno, seguimos ya, chicos. No hay que matarnos el hígado. A ver, vamos acá. Vamos ahora sí a ver un poquito del discurso de González Prada, ¿ya? Un momentito, por favor. A ver. Luego volvemos al otro. Vamos a hacer un pequeño audio de González Prada acerca del discurso en el Politeama. A ver, un momentito, chicos. Bien.
Bien, queridos chicos, vamos a escuchar brevemente. Discurso en el Politeama. Manuel González Prada. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a uno ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades? En esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre. En ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución, Francia
marchó a la victoria. Muy bien. ¿No se vio la pantalla? Alicia me dice, profe, no se vio la pantalla. Espero que se haya visto la pantalla. Bueno, alguito, ¿no? Rocío me dice, Rocío Busto Rubio. Bueno, Rocío es de Patas. Ojalá, hija, que en Patas todo cambie. Bueno, vamos acá. Vamos con la última parte de nuestra clase, queridos chicos. Vamos a hablar ahora de otra escritora que hemos visto como referencia a Clorinda Mato de Turner. Bueno, como referencia de esta escritora peruana, novelista peruana, escribe novela. Recuerden que González Prada escribe ensayo y Clorinda Mato de Turner escribe novela. Podemos indicar que en este caso Clorinda Mato de Turner nació en Cusco, en el lugar donde se educó, luego se casó con un americano, quedó lamentablemente viuda y luego se trasladó a Arequipa, donde se dedicó al periodismo, ¿no? Publicó 2 volúmenes de tradiciones cusqueñas y leyendas, y como referencia tuvo pues a tradiciones peruanas de don Ricardo Palma. ¿Qué obras escribió Clorinda Mato de Turner? La herencia, índole, tradiciones cusqueñas y su obra más importante, la novela Ave sin nido. Es su mejor obra. Bueno, un poco para tener en cuenta de qué trata esta partecita de Ave sin nido. Es una novela. El escenario de esta novela se va a ubicar en Quillac. Es un pueblito llamado Quillac, ¿ya? Cusco. En Quillac vamos a encontrar la historia de amor de 2 jóvenes. Por un lado Margarita y por otro lado Manuel. Manuel, su madre era la señora Petronila y pues estaba casado con el gobernador Sebastián Pancorbo. La casa Sebastián Pancorbo. Pero su verdadero papá de Manuel no era Sebastián Pancorbo, él era su padrastro. Su verdadero papá de Manuel era este cura, don Pedro Miranda Claro, era un cura del pueblo. Este cura había abusado de doña Petronila y fruto de ese abuso quedó embarazada y nació Manuel. Al nacer Manuel, ya joven, seguramente se fue a Lima a estudiar Derecho. Es la primera historia. La otra historia es Margarita. La chica Margarita, sus padres de ellos no eran pues como de Manuel, que era su mamá era una terrateniente y su padrastro era un gobernador y su papá era un cura. Margarita tenía la historia de que su madre y su papá eran indígenas, eran campesinos del pueblo de Quillac. Su papá era Juan Yupanqui. Aquí vemos Juan Yupanqui. Ay, Dios mío, ¿dónde estás? Juan Yupanqui. Y su madre era la señora Marcela. Ahora, Juan Yupanqui y Marcela van a ser pues defendidos por los esposos Lucía y Fernón Marín. Y una reyerta, o sea, un enfrentamiento por el abuso que cometían en este caso el gobernador y las autoridades del pueblo de Quillac, Juan Yupanqui va a ser asesinado, va a morir en esa reyerta. Y su madre, y su esposa, la señora Marcela, queda herida y antes de morir le va a encargar a la niña Margarita a la señora Lucía para que le cuide porque ya seguramente presentía que se iba a morir. Le entrega, le dice, te voy a dar a mi hija que por favor lo cuides. Y antes de morir le va a confesar que el verdadero papá de Margarita no era Juan Yupanqui, sino era este mismo cura sinvergüenza, Pedro Miranda Claro, que una vez había aprovechado cuando ella fue a confesarse a la iglesia, en ese confesionario había abusado de ella y fruto de ese abuso quedó embarazada de Margarita y que nunca lo confesó a Juan Yupanqui, a su esposo, simplemente se lo ocultó. Bueno, entonces, como le hemos dicho, Margarita y Manuel eran enamorados. Surge el amor entre ellos cuando Manuel regresa de Lima. Ya eran jóvenes, ya eran grandes. Y pues un día anuncian su boda. Comunican al pueblo el matrimonio entre Manuel y Margarita. Pero ahí Lucía va a intervenir y le dice, no se pueden casar.
Le dicen, ¿por qué? Porque son hijos de un mismo padre, Pedro Miranda Claro. Y de ahí viene el nombre de aves sin nido. Aves, Margarita y Manuel, que no pueden formar su nido de amor. Ahora, usted dirán, profe, pero ¿esto es algo real? Claro que sí, tiene algo vinculado a la realidad, ¿sí? A la realidad que acontecía, sucedía en nuestro país, el abuso de las autoridades. Bien, para completar la idea, chicos, vamos a ver un pequeño resumen. A ver, para ganar tiempo. A ver, un momentito, por favor. Ganamos tiempo, ¿ya? Aves sin nido, ¿no? Entonces, aves sin nido de Clorina Mato de Turner. A ver, un momentito. Bienvenidos flojos a un nuevo resumen. Antes de comenzar quería decirte que este es un resumen mucho más entretenido que cualquier otro resumen que veas en internet. Así que hoy analizaremos Aves sin nido. Y comenzando con algunos aspectos generales de la obra, es del género narrativo y una novela. Su autora es Clorinda Matos de Turner y el ambiente en el que se desarrolla la obra es Quillac. Y ahora vamos de lleno con el resumen, ya que don Fernando Marín, que era minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillac. Cooperan con el dinero al indio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a que lo sometían el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillac son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. ¡Qué turbio! La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña, que rompe con el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de fuera por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una asonada popular contra los forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención provincial. En cierto modo, otra vez ajena al lugar, se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en la casa de los Marín para salvarlos. Manuel es el hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideológico interesante es la salvación del indio en la novela indigenista, que tiene como punto de partida el cambio de la conciencia en algunas personas del grupo explotador, gracias a la intervención de un factor civilizador. De esta manera de plantear el problema comienza con Aves sin nido, como dice en el título. Antes de morir, Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín, que será revelado al final de la novela y al final de este resumen, después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui, que se habían quedado huérfanas, son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de la novelista, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora subidamente de Margarita como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato exige el castigo de los personajes culpables, así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura, personaje licencioso y uno de los instigadores de la asonada contra Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen. Parecería que los mecanismos de la justicia, que no está del todo ausente, se movía para castigar a los culpables, pero nuevamente son burlados por las autoridades, es decir, el gobernador Sebastián y el juez de paz, encargados de hacerlo funcionar. Los culpables de Quillac le echan la culpa de la asonada a otro indio, el campanero Champú, que no tiene nada que hacer en el asunto, pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de explotación. El indio Champú
va a la cárcel, se apropian de su ganado, su mujer Martinas acude donde los Marín para pedir ayuda y se repite el patrón de la salvación providencial. Los Marín, cansados de vivir en medio de tan injusto y temeroso de otras represalias, resuelven marcharse de Lima. Ya que vamos por la mitad del resumen, dale a like si te está gustando, comenta qué te ha parecido, compártelo con todos tus amigos para que todos se lo aprendan y suscríbete porque quizás en el futuro también te pueda ayudar. Ahora sigamos con el video. Los Marín, antes de la partida, dan un banquete a las personas más importantes que eran los más culpables. Para con loable propósito cristiano, logra persuadirles de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan con la llegada de Quillac de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel, entenado del gobernador, gestiona y logra la libertad del indio Champú y también la de su padrastro. Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedirle la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda y Claro, producto de una época en que los dignatarios de la iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. Y ahora, haciendo un análisis a fondo, el tema principal es el amor moralmente imposible que nace entre Margarita y Manuel, y es... Muy bien, chicos. Para ganar tiempo, vamos aquí con las actividades que corresponden a esta parte. Los que saben van levantando su manito para tomarles en cuenta su participación. Bien. La pregunta dice, relacione cada obra con su autor. Bueno, aquí hemos hablado de dos escritores, de Clorinda Mato de Turner y González Prada. A ver, un poco relaciónenlo. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Trabajemos con alternativas. Es decir, esto que vemos acá, para los que un poquito están ahí dudando cómo se hace esto, es para relacionar. Este de acá, A, B, C, D, debe entrar en estos espacios en blanco. Por ejemplo, páginas libres. ¿Quién escribió? A, Mercedes Cabello, la B, Manuel González Prada, C, Abelardo Gamarra y la D, Clorinda Mato. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir Clorinda Mato, le pongo acá D. Y armo el rompecabezas. Y esto me debe salir como una de las alternativas. A ver, está facilito eso, ¿eh? Con dos obras, con dos escritores lo armamos todo. ¿Alguien se anima? Profesor, el conspirador, buenas noches, disculpe. Hola, hija. Solamente dime la alternativa para ganar tiempo. A, B, C, D o E. Ya me tengo ahí a Fran Sánchez Chucas. Hola, Fran. ¿Tu respuesta, hijo, cuál sería? Profesor, buenas noches. La A, profe. Sánchez Chucas, ¿cierto? Alicia. Profesor. Alicia Ramos. ¿tu Profesor, respuesta? buenas noches, profesor. La A, profesor. La A dice ya. Profesor, la D. Ian Quiñones, levanta tu mano, hija, para saber quién eres tú. Ian Quiñones, tu respuesta. La B, profesor, la B. ¿Tú eres Ian Quiñones? Soy Isabel. Levanta la mano, hija, porfa. Levanta tu manito. Para apuntarte. ¿Cómo se llama? La A. Quiñones Dávila. Ya. Enelda, para ti. La D. D de dado. Ujú. Enelda Ruiz. Isabel Aliaga, tu respuesta. La B, profesor. B de bueno. A ver, fácil acá, chicos, ¿ah? Páginas libres, ¿quién escribió? Profe, páginas libres no hemos hecho. González Prada, entonces Manuel González. acá va la B. Manuel González, profesor. Ave sin nido, ¿quién escribió? Clorinda Mato Cierno, Clorinda Mato de Turner. Acá sería BD. Fíjense, ¿ah?
Florinda. Respuesta. B, D. Ahí está, fíjese. B, D. B y D. Respuesta a la B. Muy bien, chicos. Última Así iba a pregunta. decir la B. Vamos acá. Esto está fácil, ¿ah? Hecho histórico que antecede el realismo peruano. Combate de los de Mayo, independencia de Estados Unidos, prosperidad falaz, guerra con España, guerra con Chile. Está papayita. Levanten su mano ahí, por favor, para tomarles nota. Jan, tu respuesta, hijo. Jan. Fran Sánchez. La B, profesor. Guerra con España. La E, Ramos. profesor. La E. Alicia, ¿no? Profesor, la E. Jessica. La E, profesor. La E. La E, profesor, la E. Guerra con Claro, Chile, profesor. Claro, aquí es la E, pues. Sí hemos hablado de la guerra con Chile. Muy bien, chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Tienen otro curso. Bueno, ya nos encontramos la próxima Hasta luego, semana para profesor. la IV. Gracias, feliz domingo. Hasta luego, Que le vaya. profesor. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego, cuídense mucho, chicos. Hasta luego, chicas. profesor. Felicidades a todos. Chao, profe.